Hola, mi nombre es Nelson Taya Payaguaje y en este video explicaremos los principios básicos de la resonancia magnética, una técnica de diagnóstico que permite obtener imágenes detalladas del cuerpo sin utilizar radiación ionizante. Bueno, la resonancia magnética se basa en el campo de los fotones de hidrógeno que se encuentran en gran cantidad en el cuerpo humano. Cuando el paciente ingresa al equipo, esos fotones se alinean con el campo magnético principal, conocido como B0. Normalmente los protones giran de forma desordenada, pero al aplicar el campo magnético se orientan de manera paralela o antiparalela al campo. Esta alineación genera una magnetización neta, lo que permite que el sistema detectar una señal y posteriormente, mediante la aplicación de pulsos de radiofrecuencia y gradientes de campo magnético, se logra excitar a los protones y tener la información necesaria para formar la imagen. Ahora hablaremos sobre la magnetización longitudinal y el pulso de radiofrecuencia, conceptos muy fundamentales en la resonancia magnética. Bueno, la magnetización longitudinal a la alineación de los protones a lo largo del eje del campo magnético principal, es decir, en la dirección del eje Z. En este estado la magnetización se encuentra en equilibrio y no se genera señal detectable. Para producir señal se aplica un pulso de radiofrecuencia, el cual tiene la misma frecuencia de precesión de los protones, conocida como frecuencia de Larmor. Ese pulso transfiere energía a los protones y provoca que fuera del eje longitudinal hacia el plano transversal. Dependiendo del ángulo del pulso, como 90 grados o 180 grados, se modifica la cantidad de magnetización que pasa al plano transversal. Una vez finalizado el pulso de radiofrecuencia, los protones comienzan a relajarse y liberan la señal que será captada por las antenas. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Juliandra Trujillo Rivas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Tecnología de Radiología e Imágenes Diagnósticas, y les voy a hablar acerca de la magnetización transversal y relajación. Magnetización transversal: cuando un paciente entra al equipo de resonancia magnética, los protones del cuerpo, principalmente los de hidrógeno, se alinean con el campo magnético principal del equipo. Inicialmente la magnetización está orientada en el sentido longitudinal, es decir, en el eje Z. Luego el equipo aplica un pulso de radiofrecuencia que hace que esos protones cambien de posición y comiencen a girar sincronizadas. La parte de la magnetización que queda en el plano horizontal, es decir, el XY, se llama magnetización transversal. Esta es importante porque produce la señal que detecta la antena de la resonancia magnética, permite formar la imagen y disminuye con el tiempo después del pulso de radiofrecuencia. La relajación T1 longitudinal es la recuperación de la magnetización longitudinal. Características: en esta la grasa suele verse brillante y el líquido suele verse oscuro. Importancia: ayuda a observar anatomía, tejido graso y uso de contraste. En la relajación T2, pérdida transversal, la relajación T2 es uno de los fenómenos importantes en la resonancia magnética porque determina gran parte del contraste de las imágenes, especialmente para detectar patologías. En estas, los protones se desfasan entre sí, el agua y líquido aparecen brillantes en T2. Características de los tejidos y parámetros intrínsecos en la resonancia magnética. Los parámetros intrínsecos son las propiedades físicas naturales que poseen los tejidos del cuerpo y que determinan cómo responde el campo magnético y a los pulsos de radiofrecuencia en resonancia magnética. Se llaman intrínsecos porque pertenecen al tejido mismo, independientemente del tejido o de la técnica utilizada. Sin parámetros intrínsecos, todos los tejidos tendrían el mismo aspecto y no podrían diferenciarse. Los parámetros intrínsecos controlan intensidad de señal, brillo, contraste y apariencia de los tejidos. Importancia clínica: las secuencias T2 son muy útiles porque
muchas enfermedades se observa aumento del contenido del agua. Por eso ayudan a detectar edema, tumores, infecciones, inflamación, lesiones cerebrales, hernias discales y derrames. Importancia clínica. En los parámetros clínicos se ayudan a identificar diferentes patologías. En el T1 muestra después del pulso de radiofrecuencia que los protones se mueven. El T1 mide cuánto tardan en volverse a su posición original. El T2 muestra después del pulso de radiofrecuencia que los protones giran juntos, pero a poco se desordenan y dejan de girar igual. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Caterina Lara Sabogal y en esta parte del video vamos a hablar sobre los artefactos de resonancia magnética. Los artefactos son errores o alteraciones en la imagen que pueden dificultar el diagnóstico. Los más comunes son artefactos por movimiento, ocurre cuando el paciente se mueve durante el estudio generando imágenes borrosas. Artefactos metálicos, provocado por implantes o objetos metálicos que distorsionan el campo magnético. Artefactos alésicos, aparece cuando parte de la anatomía se superpone en la imagen. Artefacto químico, se produce por diferencia entre grasa y agua. Para disminuir estos artefactos es importante una buena preparación del paciente y el uso correcto de los parámetros del equipo. A continuación vamos a hablar sobre la seguridad de resonancia magnética. La seguridad es fundamental debido a la potencia del imán del equipo. Antes del examen se debe verificar que el paciente no tenga marcapasos no compatibles, implantes metálicos, clips aneurismáticos o fragmentos metálicos en el cuerpo. También es obligatorio retirar objetos como relojes, tarjetas, joyas, llaves y teléfonos móviles. Además, el ruido del equipo requiere protección auditiva. Algunos pacientes pueden sentir claustrofobia y el personal debe seguir protocolos estrictos para evitar el accidente. En conclusión, conocer los artefactos y aplicar normas de seguridad garantiza imágenes de calidad y proteger tanto al paciente como al personal de la salud. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Erika Alejandra Bustos Peñuela y hoy les voy a hablar acerca de los parámetros extrínsecos TR, TE y TI. Listo, voy a empezar hablándoles acerca del TR, que es el tiempo de repetición. Para este tiempo de repetición les puedo comentar o les puedo contar que su función principal es básicamente controlar la ponderación T1. ¿Sí? Cuando tenemos un TR corto, lo que hacemos es maximizar las diferencias de recuperación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Básicamente, para definirlo un poco, el tiempo de repetición es el intervalo de tiempo que hay entre el inicio de un pulso de excitación y el inicio del siguiente. ¿Listo? Tenemos también el TE, que es el tiempo de eco. Su función principal es controlar la ponderación T2. En este caso, un TE largo lo que permite es que los tejidos con desfase rápido pierdan señal. Lo que sucede ahí es que se resaltan los de T2 largo. ¿Listo? Entonces, el tiempo de eco es básicamente el tiempo que transcurre desde la aplicación del pulso de radiofrecuencia hasta la medición de la señal eco. ¿Listo? Tenemos también el tiempo de inversión. Este tiempo de inversión, sus siglas son TI. En este caso, digamos que su función principal lo que nos permite es la supresión selectiva de tejidos específicos y se utiliza para anular como tal la señal de la grasa, el STIR o del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Qué es importante resaltar acá? Básicamente que la correcta combinación de estos tiempos es lo que nos permite optimizar la calidad y seguridad en los servicios de radiología, garantizando pues los resultados precisos del paciente, ¿sí? Es decir, un mejor diagnóstico, por decirlo así. Les hablaré también acerca de la formación de la imagen y codificación espacial. En este caso tengo tres ítems, que es la selección de corte, la codificación de fase y la codificación de frecuencia. Iniciando por la selección de corte, les puedo decir que esta se logra aplicando un gradiente de selección de corte al mismo tiempo
que el pulso de radiofrecuencia. ¿Sí? Este es el primer paso para decidir nosotros qué rebanada del cuerpo vamos a estudiar. Por otro lado, la codificación de fase, bueno, esta nos ayuda como tal o ayuda como tal a los equipos a distinguir las filas de la imagen, ¿sí? Entonces, una vez seleccionado el corte, aplicamos un segundo gradiente que otorga una firma a los protones según su posición vertical, ¿listo? La codificación de frecuencia, bueno, esta, digamos que cada protón lo que hace es emitir una frecuencia ligeramente distinta según su ubicación horizontal, ¿no? Entonces se aplica un tercer gradiente durante la lectura de la señal eco y esto lo que hace es diferenciar las columnas de la imagen, ¿vale? Entonces, para finalizar les voy a hablar acerca del espacio K y la transformada de Fourier. ¿Listo? El espacio K básicamente no tiene una imagen real, sino más bien información sobre la codificación de la fase y la codificación de frecuencia de los protones. ¿Listo? Es como el almacén de datos brutos donde guardan toda la información de fase y frecuencia recogida durante todo el examen, ¿vale? Tenemos también la transformada de Fourier. En este ítem les puedo contar acerca de esto, que básicamente es el algoritmo matemático que es fundamental porque procesa los datos del espacio K. ¿Sí? Es como el procesador del espacio K, por decirlo así. Y finalmente hay una conversión final. ¿Listo? Entonces, en esta conversión final lo que ocurre es que se traducen las frecuencias y fases almacenadas en puntos de brillo, es decir, en píxeles. ¿Listo? Entonces, cuando esto sucede, lo que hace el equipo es empezar a reconstruir la imagen digital para que el radiólogo la pueda interpretar. ¿Listo? Eso es todo. Espero haya sido de interés y de agrado la información. Muy amables, gracias.